Jesús soy libre. Cadenas no hay dolor, en Jesús soy libre. ¿Cuántos somos libres en el Señor? Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Cantaré, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. viviré por ti, viviré por ti, libre en ti, libre en ti, Gloria a Dios. Aleluya. I wanna shout a little louder than before. Aleluya. I wanna sing a little louder than before. I wanna jump higher than before. I wanna shout louder than before. Freedom, freedom, freedom. I wanna clap a little louder than before. I wanna sing a little louder than before. I wanna jump higher than before. I wanna shout louder than before. Freedom, freedom, freedom. No more shackles, no more pain, no more bondage. I am free. No more shackles, no more chains, no more bondage. I am free. Hallelujah, 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 Gloria a Dios. hallelujah, hallelujah, Dígalo fuerte esta mañana. hallelujah, Aleluya. hallelujah, 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. hallelujah. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Señor, vuestra piel y con misericordia eterna. Señor, vuestra piel y con misericordia para siempre. Aleluya. Señor, vuestra piel y con misericordia para siempre. Señor, vuestra piel y con misericordia para siempre. De generación a generación te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios. Nuestra Señor, te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios. Nuestra Señor. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
Gloria a Dios, aleluya. Lord, you are God and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Te adoramos hoy. Aleluya. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Aleluya, aleluya. Te adoramos hoy. Aleluya. Aleluya, Adórelo en esta mañana, hermano, te adórelo. adoramos hoy. Eres Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. 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 Eres fiel. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. Aleluya. Señor, eres fiel. Aleluya. Señor, eres fiel. Y para siempre es su misericordia. Aleluya. Por eso le adoramos hoy, por eso le glorificamos hoy, porque Él es fiel. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, hemos cantado, hemos adorado. Es tiempo de que nosotros vamos a dejarles en compañía de nuestro pastor, y mientras que nuestro pastor está dándonos o enseñándonos la palabra del Señor, vamos a tomar la ofrenda también, hermano. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios tan buen Dios, alabé. Dios tan buen Dios, proclamé. Dios tan buen Dios, alabé. Dios tan buen Dios, proclamé. El agisa mi sí, el abrirá mi ron, el apone mi pía para saber. El agisa mi sí, el abrirá mi ron, el apone mi pía para saber. Mira aquí, cosiñoras y panos. Mira aquí,
poderoso Deus está. Mira aqui, com senhoras e panos. Mira aqui, poderoso Deus está. É muralha baixa, bom. É muralha baixa, bom. É muralha baixa, bom. La ganosa la ve. É muralha baixa, bom. É muralha baixa, bom. É muralha baixa, bom. La ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja, alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Si vos que mira Dios move, a la vez. Si vos que mira Dios move, a la vez. Si vos que mira Dios move, a la vez te ora solo baja. Si vos que mira Dios move, a la vez. Si vos que mira Dios move, a la vez. Si vos que mira Dios move, a la vez te ora solo baja. Para que pueda vencer, en cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado, en cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, vivo, vivo. Hijo de David, autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, rey de reyes, novio amado, señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive. Dios tenga la bondad. Libro de Joel, capítulo 2, verso 28. Y Hechos, capítulo 1, versículo 8. Joel 2:28 y Hechos capítulo 1 versículo 8. Amén. ¿Han encontrado todos, hermanos? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mire lo que dice la Biblia. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Hechos capítulo 1 versículo 8. Todos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
¿Y hasta qué? Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Siéntense, hermanos, tengan la bondad, por favor. Bueno, hermanos, todo este mes de marzo hemos venido hablando sobre el Espíritu Santo. Amén. Sobre el Espíritu Santo, la necesidad de ser llenos con el Espíritu Santo. ¿Por qué debemos buscar el Espíritu Santo? La primera dominical hace 15 días les hablé sobre lo que es la fe. Porque para todo lo que es en la iglesia y lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios, la salvación, el perdón, el bautismo en el Espíritu Santo tiene que ver con la fe. Amén. Tiene que ver con la fe. Así que en nuestra primera dominical sobre este tema hablamos sobre la fe. Hace 8 días hablamos sobre por qué ser llenos del Espíritu Santo. Este jueves continuamos con ese tema y hoy quiero hablarles de la necesidad de ser llenos, de ser bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, lo primero que necesitamos nosotros entender, iglesia que está aquí, es ¿quién nos dio esta promesa? ¿Quién dijo que íbamos a ser llenos con el Espíritu Santo? Ayúdeme, ¿quién lo dijo? El Señor lo dijo, Dios. Desde el Antiguo Testamento, el Señor le dijo allá en Joel 2:28, si me ayudan. El Señor dijo, y después de esto, de todo lo que estaban viviendo y lo que venía sobre ellos, el Señor les hizo una promesa y dijo, y después de esto derramaré. Amén. Derramaré. ¿Qué es derramar, hermanos? Cuando uno toma algo y hace así. Así que Dios estaba diciendo, les voy a dar en abundancia. Voy a dar en abundancia, voy a derramar sobre ustedes algo especial. Y el Señor dijo, ¿sobre quiénes? Sobre toda carne, hablando de los seres humanos. ¿Y qué iba a pasar? Profetizarán vuestros hijos. ¿Qué más? Y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Así que el Señor les dijo, mire, cuando eso suceda, ustedes van a ser transformados. Algo extraordinario va a pasar con ustedes. Su dimensión de la vida y todo será diferente. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hermanos queridos, el bautismo del Espíritu Santo es una necesidad en nuestra vida. Amén. Es una necesidad en nuestra vida. Y el Señor dijo, escuchen esto, hermano. El Señor dijo, derramaré de mi espíritu. En Joel 2:28. En Hechos 1:8 el Señor dice, note, Él dijo, derramaré de mi espíritu y van a suceder con ustedes cosas maravillosas. Y en Hechos 1:8 el Señor les dijo, ¿pero qué? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué recibiremos, hermano? ¿Qué recibiremos? ¿Quién lo dijo? Y si Dios lo dijo, ¿qué? Si Dios lo dijo, ¿qué? Se cumple. Amén. Es verdad, ¿verdad que sí? Es verdad. Si Dios dijo que nos daría poder, hermano, Dios nos da poder. Y eso es el Espíritu Santo. Y qué bueno que lo entendamos. El Espíritu Santo es poder de Dios. Amén. Pero yo les decía, y quiero hacerles énfasis en ello, no podemos confundir la obra del Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Son dos eventos diferentes. Y yo quiero que estén atentos aquí, yo les ejemplifico algo aquí. La obra del Espíritu Santo
es una obra que dura en nosotros desde antes de llegar a la iglesia hasta el día en que seamos salvos y nos encontremos con el Señor. Así que la obra del Espíritu Santo empieza, déjeme describir este momento como el momento cuando yo todavía no he llegado a la iglesia, pero alguien dijo, hay que ir a evangelizar al barrio tal, o en su trabajo llegó a trabajar un evangélico y le habló del evangelio, o a su cuadra llegó un vecino y entonces ese vecino empezó a hablar del evangelio. Antes de que usted incluso supiera, el Espíritu Santo ya estaba trabajando cerca a usted, en el barrio, en la casa, con el compañero de trabajo, con el vecindario, el que iba al lado suyo en el avión, el que le alquiló la casa, el que le hizo el favor. Hermano, le hace usted el favor a una persona y luego usted le dice, es que yo soy cristiano, y wow. Entonces, antes de nosotros llegar a la iglesia, el Espíritu Santo, su obra ya estaba empezando. Pero Él sigue la obra un pasito más adelante. Entonces empezamos a sentir inquietud para venir a la iglesia. Mire que la obra empezó desde antes, pero ahora ya sentimos la inquietud de venir. Y venimos a los cultos y llegamos aquí. Y hermano, cuando venimos al culto, los cánticos, wow, nos llegan al alma. Pero predican la palabra y a veces usted dice, pero ¿quién le dijo al pastor mi problema? ¿Quién le dijo al predicador mi situación que era? No, nadie le dijo. Cuando él iba a orar para que Dios le diera el mensaje para predicarlo a usted, el Espíritu Santo estaba interviniendo ya en el pastor para que el mensaje fuera a la necesidad suya. Eso es la obra del Espíritu Santo. Y usted oyó el mensaje y el mensaje lo impactó. Y entonces usted empieza a darse cuenta que usted es un pecador. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Otro pasito, nos convenció. Luego no se detiene ahí la obra del Espíritu Santo. Usted dice, Dios mío, yo que creía que era bueno, buena persona, el hombre más bueno, más noble, más justo, más especial, y ahora Dios me dice que yo soy un pecador. Y que además de eso hay una justicia que me demandará por mi pecado, y además de eso que voy a ir a juicio. Entonces el Espíritu Santo me convence de pecado, de justicia y de juicio, y ahora me dice, tienes que arrepentirte. Y entonces doy el paso de arrepentimiento. Mire dónde vengo ya. Y doy el paso del arrepentimiento. Pero no se queda ahí la obra del Espíritu Santo. Una persona sigue viniendo a la iglesia, adora a Dios, canta a Dios, siente la presencia de Dios, hasta que en un momento él dice, yo quiero ser bautizado para que me perdonen los pecados. Y entonces mire donde ya nos trae el Espíritu Santo, hermano, obrando y trabajando en nosotros. Mire donde nos trae. Pero luego en ese proceso que nos lleva, el Espíritu Santo nos sigue obrando en nosotros y luego nos bautiza con el poder del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. Digan amén. Hermanos, y este bautismo del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas, abre todo un paquete de bendiciones con él. Entonces Dios, con el bautismo del Espíritu Santo, nos da dones. Entonces una persona que era normal, no sabía hablar, hermano, perdone que le explique, personas sencillas, campesinos, que usted dice, pero ¿a qué horas este señor predica así? Si este señor es el que cogía café allí en la finca de fulano, ¿a qué horas este señor predica de esa manera? Si ese señor era el que arreglaba el cerco en tal lugar, ese señor, ¿a qué hora? El Espíritu Santo, cuando llena a una persona, le empieza a dar dones, y esa persona es otra persona, aunque usted lo ve normal, pero esa persona tiene algo en él. Amén. Hermano, le da dones. Luego la obra sigue y el Espíritu Santo sigue obrando, da ministerios.
dentro de ese bautismo del Espíritu Santo nos da ministerio. Por eso algunos somos pastores, por eso otros son evangelistas, por eso hay otros apóstoles, otros profetas, otros maestros. Eso lo hace el Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo. ¿Entienden eso, hermano? Esto es importante entenderlo, porque a veces nosotros pensamos o tomamos la obra del Espíritu Santo y la resumimos solo en el hablar en lengua. No, el Espíritu Santo viene tratando y obrando en nosotros desde mucho antes de llegar a la iglesia. Y hermanos, el que lo cuida a usted en la vida cristiana no es usted, es el Espíritu Santo. El que nos está guiando hasta llegar al día de Jesucristo. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó la obra allá atrás la irá perfeccionando paso a paso hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a guiar, nos va a guardar, nos va a cuidar, nos va a mostrar lo bueno, lo malo y lo que no está bien y lo que sí debemos hacer hasta el día de Jesucristo. ¿Entienden eso? Eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo. Pero dentro de esa obra hay algo que se llama el bautismo del Espíritu Santo, y la manera visible y audible de que una persona ha recibido el Espíritu Santo es cuando habla en nuevas lenguas. Amén. Y no solo porque hable, su vida dará el fruto del Espíritu. Porque hay personas en algunos lugares que les han enseñado a hablar así y no funciona así. El Espíritu Santo, cuando llega a la vida de una persona, lo transforma. Esa persona da fruto, produce un fruto espiritual. Así que de eso quiero hablarle hoy, del bautismo del Espíritu Santo. Amén. No, hoy, aunque está dentro de la obra, hoy quiero detenerme una vez más en el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Que es ese paso que vino como acá, después de que ya hemos recorrido todo ese paso. Y yo quiero decirle algo, hermano: cuando usted se arrepiente, míreme al vecino, si tiene sueño, despiértelo, por favor, yo lo autorizo. Cóbrele 50 florines. Este tema es importante, hermano. Cóbrele 50 florines, díganos. Cóbrele la estadía aquí al menos, ¿no? Porque el hotel vale $100 la ida a dormir. Cóbrele, quiera en cuenta que hermanos, no, esto es muy importante. Usted no sabe todo lo que podría estar perdiéndose si usted no comprende esto y no busca que Dios lo llene con el Espíritu Santo. Hermanos, cuando nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos de corazón a Dios y vivimos, seguimos en obediencia, no es que me arrepiento y me bautizo y no vuelvo a la iglesia. Eso no funciona. Hermano, y yo quiero explicarles algo también esta mañana. No funciona lo que algunos hermanos dicen. Tienen algún problema con alguien, les pasa algo en la iglesia, alguna situación, y la gente dice: yo no vuelvo por allá, y se los encuentra uno después de 3 meses. Hermano, no lo he visto en la iglesia, ¿qué pasó? Pastor, yo me alejé de la iglesia, pero no de Dios. Eso no funciona. Eso no funciona. Es que el que dijo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, es Dios. Esa persona con la que usted se chocó aquí, a veces no lo que queremos, pero ese a veces se lo permite Dios para moldearlo a usted. Dios le está diciendo: es que eres orgulloso, es que tú no dejas que nadie te hable, es que tú eres difícil, es que tú como que crees que eres el dueño, el Señor. Pues a veces Dios le pone a alguno por ahí de esos que uno dice: uy, me pisó el dedito, Dios mío, donde me dolía. Pero resulta que a veces Dios permite que yo, William, me encuentre con Él, porque yo le he orado y le digo a Dios: fórmame, moldéame, y recuerde que yo estoy en la obra de ¿quién?
del Espíritu Santo. Así que cuando a veces me aparece el hermano fulanito de tal que me dijo una cosita que no me gustó y me incomodó, pero a veces Dios fue el que lo incomodó a él y le dijo, dile, porque hay que ayudarlo también. A veces yo no lo entiendo, Dios lo está usando. Pero hermano querido, no existe tal cosa como que yo me alejo de Dios, de la iglesia, pero no de Dios. Hermano, todo el que se aleja de la iglesia es como un carbón. Él puede ser carbón, pero si yo lo saco del fuego, un carbón lejos del fuego, ¿qué hace en el bolsillo? ¿Qué hace un carbón en el bolsillo, hermano, cuando ya no está en el fuego? ¿Ah? Ensucia, mancha, de verdad. Hermano querido, parece extraño, pero es así. El carbón cumple su función cuando está allá en el lugar, en el oficio para el cual él fue puesto. Un cristiano fue sacado del mundo, traído a los pies de Cristo, bautizado en el nombre de Jesús, investido con el poder del Espíritu Santo para que sea una lumbrera, no para que se apague, para que refleje una luz maravillosa que es la luz de Cristo. Amén. Pero hermanos queridos, dentro de ese proceso, Él nos bautiza con el Espíritu Santo. Y yo quiero esta mañana decirle, el bautismo con el Espíritu Santo es una necesidad en cada cristiano. Y qué bueno que usted lo vuelva una necesidad. Es una necesidad y vuélvalo una urgencia en su vida. Mire esto. Palabras de Jesús, mire las palabras de Jesús, mírelas. Juan capítulo 16, versículo 7. Yo quiero que usted mire las palabras de Jesús, no las del pastor William. Palabras de Jesús. Juan 16, 7, ¿qué dice? Pero yo os digo la verdad. Hermano, ¿usted le cree al Señor? ¿Sí le cree? Pues entonces créale a esto, nos conviene el Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Yo quiero que vivamos una escena aquí un momentico. Imagínese usted con Jesús, usted con Jesús. Usted ahí con Jesús allá en el tiempo de los discípulos. Tengo hambre y Jesús multiplica los panes, amén, los multiplica. Usted tiene una enfermedad y clama a Jesús, y Jesús ¿qué? Sana. Llega el día del Belasting y hay que pagar Belasting, impuestos. Hay que pagar impuestos. Y ahí le mandaron la factura a Pedro de los impuestos, y Jesús ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Sacó un pescado y de ahí sacó una moneda y le dijo, pague el suyo y pague el mío. Cuidado con los impuestos, ¿no? Jesús pagaba impuestos. Así que Jesús les daba de comer, les sanaba y les pagaba los impuestos. Y siga contando favores de Jesús. Jesús, ¿cómo te parece que mi criado se enfermó? Y se lo sanaba. Imagínese uno, ya ni el criado era un problema, él no había que llevarlo al hospital. Así que usted cree que ellos querían que Jesús se fuera. Para nada. Un amigo así, un compañero así, nadie quería que se fuera, nadie. Me voy. No, yo me imagino a la gente, no, pero Jesús, no te vayas, Jesús, no, pero ¿cómo te vas a ir? Y todo el mundo contento. Pero ¿qué dijo Jesús? A ustedes les conviene que yo me vaya. Así que les estaba diciendo, yo les voy a enviar algo diferente, gloria a Dios. Él les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, si no me voy, ¿qué pasa? El Consolador no vendría a vosotros, pero si yo me voy, se los envío. Si yo me voy, se los envío. Así que los que entendieron eso dijeron, ¿cuándo te vas?
Los que entendieron eso dijeron, los que le creían a Jesús dijeron, ¿cuándo te vas? Cuando un cristiano le cree a Jesús, hermano, él viene a la iglesia y dice, wow, hay poder de Dios en el Espíritu Santo, lo necesito. Lo quiero para mí, lo necesito, dámelo, Señor, yo te creo. Amén. Es importante entender lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Dígale a la persona que está a su lado, hermano, entiende lo que es el Espíritu Santo. Dígaselo, mírelo un momentico. Póngale la mano hacia el de adelante y dígale, hermano, entiende. Así, eso. Hermanos queridos, mire, la Biblia nos habla de una historia de dos hombres, llamado el uno Elías y el otro Eliseo. Elías y Eliseo. Imagínense, Eliseo era el criado, el colaborador de Elías, el profeta Elías, el gran profeta Elías. Así que un día Elías, hermano, lo desafió a los profetas de Baal. Y Elías, escúcheme en esto, hermano, Elías dijo, bueno, señores, vamos a probar aquí, el que de verdad tiene a Dios en su vida, va a caer fuego del cielo y va a consumir este holocausto. Imagínense eso. Así que Eliseo dijo, que viene fuego del cielo, esta no me la pierdo. Y Eliseo, viendo cuando Elías oró a Dios, la Biblia dice que cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. ¿Te imaginas, Eliseo? ¡Wow! Luego Elías ora a Dios y no llueve. Imagínense esa clase de poder que había en el profeta. Luego ora a Dios y llueve. Luego ora y hay otros milagros extraordinarios. Entonces Elías le dice a Eliseo, el Señor ha dicho que me va a llevar de ti. Pídeme algo, ¿qué quieres? ¿Qué? Yo vi que cayó fuego del cielo, que este hombre oró y que no llovió, y este hombre oró y volvió a llover. No. ¿Sabe qué quiero? Una doble porción de lo que tú tienes. Ese Eliseo sí tenía una visión muy grande. Hermano, Eliseo tenía un ojo muy grande. Y Elías le dice, bueno, Eliseo, eso va a suceder, pero lo único que tienes que pasar es que tú me veas el día que el Señor me lleve. ¿Usted cree que cómo estaba Eliseo? ¿Cómo estaba Eliseo? Pendiente. El día que Elías decía, hoy no voy a dormir, voy a orar, y Eliseo con sueño. ¿Que para dónde se iba Eliseo? A orar. El día que Elías no quería comer carne, sino pan sola con verduras. Bueno, hoy no vamos a ir a la casa a ver quién me ha invitado a comer carne. Hoy no vamos a ir a comer carne, hoy vamos a comer verduras y pan a la casa de fulano de tal. Y Eliseo con ganas de carne. Pero él estaba pendiente ¿de qué? De una promesa. Él estaba pendiente de una promesa que le habían dicho. La única condición es que tienes que estar pendiente y mirar cuando Dios me arrebate, y descenderá sobre ti lo que quieres, la doble porción. Así que, hermano, Eliseo ese día dejó de comer carne y se fue a comer pan con verduras. Hoy quiero ir a jugar fútbol. Pero Eliseo dijo, hoy nos vamos a orar. Perdón, Elías, hoy nos vamos a orar. ¿Sabe qué hizo Eliseo? Se iba a orar. Cuando usted mire toda la vida de Eliseo y la piense un poquito, usted va a decir, este hombre, yo creo que cuando se sentaban a la mesa a comer, Elías se hacía por ahí, yo creo que él comía, y les decía esta mañana, yo creo que él comía así, ni siquiera mirando el plato, no tenía tiempo de mirar nada en el plato, era así.
Yo creo que cuando dormía con un ojo así, vea. Pero ¿sabe por qué? Porque él dijo, lo que soy yo, esto que me acaba de decir el profeta Elías, yo lo quiero. Hermano, Dios nos ha dicho a nosotros, el que busca, halla. El que me pida el Espíritu Santo, se lo voy a dar. Al que toque, le voy a abrir. Al que lo busque, se lo voy a dar. ¿Sabe qué debe hacer un cristiano que quiera poder de Dios? Buscarlo, anhelarlo, venir a la iglesia con sed, buscar la presencia de Dios, buscar ser llenos del Espíritu de Dios, venir a cantar. Hermano, cuando estemos cantando, cante. ¿Cómo? También. Hermanos, escuchen esto. Cuando estemos oyendo la palabra, tome la palabra y créala, recíbala. Cuando venga a la iglesia, afánese como estaba Eliseo por Elías. Hermanos, yo para las cosas de Dios, todo el que quiera que Dios lo bendiga, tendrá que afanarse. Imagínese Dios para bendecir a alguien que no quiere. Culto a las 10:30 y yo a las 10:30. Pues va a ser difícil que esa persona se lleve una bendición de esas. Va a ser difícil que Dios le dé una unción como es el Espíritu Santo a una persona si esa persona no está anheloso, sediento, lo quiere, lo pide, se levanta temprano, se organiza, se baña y dice, ¿para dónde vas hoy? Hoy voy a encontrarme con Dios, hoy voy a cantarle a Dios, hoy voy a agradecerle a Dios, hoy voy a aplaudirle a Dios, hoy voy a escuchar la palabra de Dios. ¿Para dónde vas? A rendirle culto a Dios, pues Dios lo va a bendecir, porque el Señor dice, el Señor nos puso un ejemplo muy fácil de entender en Lucas 11. El Señor dijo, ¿quién si alguien llega a su casa a medianoche y le pide algo, no le abre? El Señor dice, si su hijo le pide pan, ustedes siendo malos, si sus hijos le piden pan, no le dan un escorpión, le dan pan. Si sus hijos le piden algo para ustedes, ustedes quieren lo mejor para ellos, y ustedes no son buenos, ¿cuánto más yo daré el Espíritu Santo a todos aquellos que me lo pidan? Gloria al nombre de Jesús. Pero hermano querido, es para los que lo buscan. Porque déjeme decirle, el Espíritu Santo, cuando Dios lo da a una persona, hermano, el Señor dijo, es poder. Ustedes van a recibir poder. Por eso es que muchos cristianos, cuando una persona está enferma, oran por esa persona. Hermano, personas con cáncer, personas perdidos en enfermedades delicadas, y una persona, lo que les decía, una persona sencilla, sin estudio, y orar por esa persona con esa seguridad y esa fe, y esa persona sentir que algo pasó en él. ¿De dónde salió eso? Eso es el poder de Dios en alguien que lo quería, que lo anhelaba, que lo buscaba, que lo necesitaba. Amén. Pero hermano querido, Dios da el Espíritu Santo a los hijos. Esta es una promesa para los que son hijos. Por eso no le diga a una persona que no haya todavía hablado en lenguas que está en pecado. No necesariamente está en pecado. Él es un hijo de Dios. Amén. Habrán cosas que quizás le falta todavía avanzar o buscarlo o anhelarlo, acercarse más. Pero hermano querido, esta promesa es para los hijos. Y esta promesa la reciben los que la quieren recibir, los que buscan, los que
tocan, los que anhelan, los que vienen al culto con sed. Perdone esta mañana, pero si usted viene al culto y uno dice, vengo al culto, y en vez de arrodillarme antes del culto, adorar a Dios, aproveché para sentarme a hablar con el hermano, pues no vas a recibir mucho, te vas a gozar en el culto, pero había sido el momento para llegar, doblar tus rodillas, hablar con Dios, darle gracias a Dios, reconocer la grandeza de Dios, bendecir a Dios y pensar en su amor, su misericordia, su bondad, darle gracias a Dios. Te agradezco por estar aquí, te agradezco por el culto, te agradezco por los cantantes que oraron y vinieron a servirte, Dios. Te agradezco por los predicadores, te agradezco por esta salvación. Señor, yo quiero que me bendigas esta mañana. ¿Qué cree que puede pasar? ¿Qué cree usted que puede pasar? Que de ese culto te puedes ir con una porción muy grande. Que de ese culto puede suceder algo extraordinario en tu vida. Pero hermano querido, si uno le corre al jefe, si uno le corre a una empresa, si uno le corre mañana, hermano, porque me dieron este trabajo y hay que hacer esto, hermano, ¿cómo no voy yo a correr para encontrarme con el dueño, con el soberano, con el rey, con el Dios todopoderoso, con el que me dijo, yo te quiero bendecir? Vea, hermano, ¿usted quiere saber qué ha pasado con los que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo? No es que seamos más que nadie ni menos que nadie. Lo que pasa es que nosotros corríamos. A veces yo quiero que usted reflexione en esto. A veces las peticiones de uno cuando viene a orar, uno es: Señor, dame, Señor, que me gane el loto, que me salga el trabajo, que me pague la compañía, el carro que voy a comprar, Señor, que no le duela, que salga bueno, Señor, que el banco me dé el préstamo, Señor, ahí te encargo a mis hijos, guarda a mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, Señor, que no le pase nada a lo que tengo en Colombia, en Venezuela, en cada país donde usted está, en República, en donde usted está, que no suceda nada. Y hermano, pero uno a veces poco oramos diciéndole a Dios: Señor, yo vine hoy a adorarte, yo vine hoy a agradecerte nomás, y yo vine hoy a que tú me des de tu presencia. Y le quiero decir algo, hermano, cuando usted y yo busquemos a Dios así, nos irá bien en lo económico, nos irá bien en la salud, nos irá bien en los problemas, nos irá bien en lo demás, pero busque primero eso, lo espiritual, la relación con Dios, búsquela primero. Amén. Hermano querido, Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, y cuando Él venga, el Espíritu Santo les va a dar poder. Amén. Amén. Digan amén, hermanos. Jesús dijo: les conviene que yo me vaya. Mire lo que siguió diciendo Jesús. Juan 16:7. Perdón. Juan 16:13. Mire lo que Jesús dijo del Espíritu Santo. Hermano querido, escuche esto, por favor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando Él venga, Jesús les dijo: Él os guiará a toda la verdad. Hermanos queridos y amigos, ¿sabe que ahí está la diferencia entre cristianos bautizados con el Espíritu Santo y cristianos no bautizados con el Espíritu Santo? Ahí está la diferencia, ahí. Somos hijos todos. ¿Vamos para el cielo? Vamos para el cielo, sí. Pero escúcheme, ahí hay una profunda diferencia.
Porque en todo lo que el Espíritu Santo reviste a un cristiano, en uno de esos que lo reviste le da poder, y el Espíritu Santo lo guía a la verdad. ¿Sabe qué hace, hermanos? ¿Sabe qué hace que una persona a veces corra para las cosas de Dios y otro no? Que el Espíritu Santo lo guía y le dice: ¿cómo quedas tú de bien o de mal si corres para un trabajo, corres para un negocio, le corres a una persona que no conoces, que apenas lo vas a ver por primera vez, le llegas con tiempo a la cita y al culto no llegas? Así que el Espíritu Santo guía a esa persona y le dice: primero Dios. Eso es lo que hace la diferencia. El Espíritu Santo le guía al cristiano y le dice: hey, tú debes de entender que tú le sirves a Dios. El Espíritu Santo en ese cristiano, hermano, él tiene una visión de la vida, de la iglesia, del servicio, del trabajo, del cuidar la iglesia, cuidar el testimonio de la iglesia. Amén. Yo esta mañana, bueno, ya llegó, puse a la hermana Jofrina de ejemplo. Resulta de que del trabajo de ella está viniendo un muchacho arubiano que llama Antoine. Pero él tiene una alegría tremenda cuando viene a los cultos y dice: pastor, y se goza el culto. Se goza el culto. Pero para que Antoine venga acá, el Espíritu Santo le dice a Jofrina, a la hermana Jofrina: tienes que dar testimonio aquí, en el trabajo. Y en el trabajo hay personas que a uno le hacen cositas que uno a veces dice: Señor, ¿cómo me gustaría mandarte esta persona? Pero llévatelo, Señor, al menos. Pero resulta de que el Espíritu Santo le dice, inmediatamente le da a la persona: tu temperamento, tu respuesta, tu vida, eso que vas a hacer, cuidado, aquí hay alguien para mí. Aquí estoy haciendo una obra en alguien, aunque tú no lo sepas. Ten cuidado lo que vas a decir. Entonces, el testimonio. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que me guía a la verdad y me dice: hey, tú eres luz en la iglesia? Joven, cualquier otra visita. Hermanos, hay personas que vienen a la iglesia, hermanos, pero no les preocupa la gente. Otra vez, esa es la diferencia del Espíritu Santo en nosotros. Es que el Espíritu de Dios le habla a mi espíritu. Y hay una conexión, hermano, mire, cuando el cristiano se llena del Espíritu Santo, hay una conexión del Espíritu de Dios con el espíritu de ese cristiano. Entonces, cuando una persona llega, no todos corren a quererlo ayudar y no le preguntan, no todos le dicen: hey, ¿cómo te pareció el culto? Qué rico que haya venido, bienvenido, entendió la palabra, cómo le parecieron los cantos, cómo quiere que lo visite, le gustaría que le haga una reforma. ¿Sabe quién hace que esa persona sienta un amor y un deseo de ayudar a ese amigo que vino? El Espíritu Santo en él le dice: ese hay que ayudarlo, hay que cuidarlo, hay que velar por él, hay que hacerle la reforma, hay que enseñarle. Amén. Hermanos, el Espíritu Santo en el cristiano le va a decir: cuida al amigo, salúdalo. A veces uno se acaba el culto y ya quiere estar en la casa, pero el Espíritu de Dios le dice: tienes una misión. Pues, hermanos queridos, nosotros por eso necesitamos el Espíritu de Dios,
Porque el Espíritu de Dios hace de mí otra persona. Usted tiene una visión de la vida distinta. Cuando uno no se llena del Espíritu de Dios, hermano, todo tiene que girar en la vida en torno a mí, al yo, al ego, a mi personalidad. Pero ¿por qué no me dejan? ¿Y por qué no puedo hacer? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y uno se vuelve tan egocéntrico que uno al último ni piensa y se salta la barda y dice, pero lo voy a hacer. Y vas a perder esto, pues que lo pierda, voy a medir, voy a probar. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que está tentando al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. El Espíritu de Dios nos guía a la verdad. El Espíritu de Dios te dice, todo te es lícito, pero hay cosas que no te convienen. Hermano querido, nosotros necesitamos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos recuerda quién es Dios. El Espíritu Santo nos da de lo que tiene Dios. El Espíritu Santo en el cristiano lo conecta en una relación estrecha con Dios. Por eso en esta mañana y en este mes, hermano, una petición debe de estar en usted y en mí todos los días. Y si no lo ha recibido, siga orándole, siga pidiéndole, hágalo de Eliseo. Yo lo que soy yo, hasta que no se lleven a Elías y no me llegue la promesa que él me hizo, yo no me voy a tranquilizar. Qué bueno que usted le diga a Dios, Señor, hoy volví. ¿Y por qué llegaste temprano? Hoy volví por la bendición. ¿Y por qué cantaste con esa alegría? Porque hoy volví por la bendición. ¿Y por qué viniste a ayunar? Porque hoy vine a pedir la bendición. ¿Y por qué estás cantando con esa alegría? Porque hoy vine por la bendición. Hermano, cuando uno quiere algo, lo busca, lo anhela, lo desea. Y cuando Dios nos dé su Espíritu Santo, cuídelo. No lo contriste, no lo entristezca, no deje que se aleje. Y si usted siente que ha menguado en esa relación con el Espíritu de Dios, lo quiero invitar en esta mañana, vuelva y acérquese a Dios, vuelva y pídale, vuelva y cántele, vuelva y toque su presencia, vuelva a venir y decir, Señor, te necesito. Yo no sé cuánto usted quiera decirle a Dios. Yo no sé usted cuánto está anhelando a Dios. Pero hermano querido, el que quiere algo está ahí al pie. Yo quiero preguntarle, ¿estás al pie buscando a Dios? ¿Estás al pie buscando la presencia de Dios? ¿Quieres el Espíritu de Dios en tu vida? Él te va a guiar. Él te va a guiar, Él te va a guardar, Él te va a cuidar, Él te va a bendecir, Él te va a sacar de muchas situaciones, Él te va a decir por aquí no es por allí, Él te va a dar dones, te va a dar ministerio, te va a dar talento, va a direccionar tu vida para grandes cosas, pero necesita que alguien le crea las palabras de Jesús y que le diga, Jesús lo dijo, yo lo creo. ¿Por qué no están de pie? Tengan la bondad. Qué bueno que alguien le diga al Señor en esta hora, Señor, hoy quiero buscarte. Vamos a cantar un par de cánticos. Y yo no sé si usted quisiera venir acá. No se arrodille, venga, vamos a cantar esos cánticos aquí de pie. Venga. Vamos a decirle, Señor, yo quiero que tú me bendigas. Yo quiero que tú me des de ti. Como Eliseo, que tenía ese anhelo, yo quiero hoy tener ese anhelo. Jesús dijo en el día de la fiesta de los tabernáculos, el que tenga sed, venga a mí y beba. Qué rico, ¿verdad? ¿Sabe que el agua es rica cuando uno la anhela?
Pero usted le ofrecen agua y no tiene sed y la desprecia. Si usted no logra entender lo que Jesús quiere darle, usted no correrá, usted no entenderá. Pero Jesús les dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, yo les voy a dar el Espíritu Santo y Él los va a bendecir, Él los va a guiar, Él los va a llevar de la mano, Él les va a dar poder, Él les va a dar autoridad. ¿Por qué no cierra sus ojos y le dice: Señor, yo quiero que me bendigas? No piense en florines, ni en dólares, ni en casas, ni en carros, ni en trabajo. Dígale: Señor, yo quiero que me bendigas, pero mi bendición hoy no quiero nada más material. Yo hoy quiero que me des de tu presencia. Yo quiero que me des de tu Espíritu. Yo quiero, Señor, que tu Espíritu me guíe. Yo quiero, Señor, sentir eso que tú das. Como Dios, que hay hombres que oran por un enfermo y se sana. Como Dios, que hay personas que hablan y guían, inspiran, instruyen, infunden algo, Dios, que tienen esas personas. Dios, que le has dado a algunos que cuando ellos, Señor, hablan de ti, hablan con una seguridad, con una convicción, con una fe, Señor. ¿Qué le has dado a esas personas que me quieren, que me aman, que cuidan mis hijos, que velan por la iglesia, que se preparan, que cantan y hacen tantas cosas? ¿Qué tiene esa gente? ¿Qué les diste? Pues, hermano, les ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace una obra extraordinaria en nuestra vida. ¿Por qué no le dices a Dios: Señor, bendíceme esta mañana, lléname con tu Espíritu, Dios, lléname de tu presencia? Dígaselo a Dios. Dígale: Señor, yo quiero que tú me bendigas. Yo quiero que tú me des de tu presencia. Yo quiero que tú me des. Escucha, oh Dios. Yo quiero que tú me des. Clama a Dios, cierra tus ojos, dile: Señor, yo quiero sentirte. Yo quiero sentir esa presencia, ese poder, ese gozo. Oh, hermano, Dios tiene tanto para ti, mucho más de lo que has recibido. Aliento eres tú, sopla vida. Dios tiene tanto para ti, joven, tanto. Dios tiene tanto para ti. Abre oídos en tu presencia. Queremos estar. Te anhelamos. Así clamamos. Así clamamos. Dígaselo con el alma, dígale: Somos tus hijos. yo necesito. Dígale: Señor, escúchame Dios, aquí hay alguien que gime. Aquí hay alguien que hoy clama a Dios. Aliento eres tú, sopla vida, Señor. Oh Dios, Escucha, oh Dios, nuestro clamor. dígaselo. Al estar ante ti, que tu gloria
Espíritu Santo está ahí, hermano. Ahí está el Espíritu de Dios. Sana los ciegos. Pídalo con anhelo, con sed. En tu presencia queremos estar. Te anhelamos. Dígale, A ti lléname, clamamos. Somos tus Lléname, Dios. hijos. Con el corazón clamamos. lléname, Dios. Lléname, Dios. Renuévanos, Dios. Que tu presencia, Dios, llene vidas. Debemos mover, te adoraré. Llena vidas, Señor, llena corazón. Te adoraré. Conforta, Señor, restaura. Debemos mover. Sienta la presencia de Dios. Sienta. Oh Santo. Oh Santo. De milagros, abres camino, Wow. cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios quiere bendecirte. Dios de milagros, abres camino, Dios quiere bendecirte, hermano. luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dígale, Señor, bendíceme. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoro. Te adoraré. Aquí estás, Te adoraré. tocando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Dígale, Señor. Dios de milagros, Dios de milagros. abres promesas, luz en tinieblas. Dios de milagros. Así eres tú. Dios de milagros. Dios de milagros, abres caminos, Llena vidas. luz en tinieblas, Bautiza con el Espíritu Santo. así eres tú, así eres tú, Bautiza con el Espíritu, Dios, bautiza. así eres tú, Bautiza con el Espíritu. eres tú, así eres tú, así eres tú. Él está orando. Que no pueda ver, estás obrando. Escúchelo, Él está Que orando. no pueda ver, estás obrando. Él está orando. Siempre estás obrando. Él está orando en ti. Siempre estás obrando. Él está orando en tu vida. Pueda ver, estás obrando. Wow. Aunque no pueda ver, estás obrando. Tú siempre estás obrando. Tú siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Sí, Señor, hermano. A ver, estás obrando. Ahí está orando. Siempre estás obrando. Él está orando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Créalo, créalo. Aunque no pueda ver, estás obrando. Créalo en esta mañana. Siempre estás obrando. Tú siempre estás obrando. Dios de milagros, abres camino. Él está orando. Promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Él está orando. Renuévate. Renuévate. Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú.
Santo. ti nada deseo, Señor. Él reparte de su Si espíritu. te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, Mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Señor. Oh, Si te aleluya. tengo a ti, lo tengo Dígaselo todo. con el alma, dígaselo. Dígale, contigo los tengo todos. Nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, Dígaselo. eres mi plenitud. Oh, aleluya. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cánteselo, Cristo hermano. Jesús, Cánteselo. eres mi plenitud. Oh, aleluya. Si te tengo a ti, Lo tengo todo. mi amado, mi tesoro. Lo tienes todo, lo tienes. Nada deseo, Joven, Señor. con él lo tienes todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Nada deseo. Tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, Nada nada deseo. deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Dígaselo. No importa todo lo que cueste, Wow. tu presencia vale mucho más. No importa lo que Solo cueste. quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste. Todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa lo que cueste. No importa lo que haya que dejar. Mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Dígale, yo quiero que vivas en mí. Mi amado, y todo lo que ves se prepara. Yo quiero que vivas en mí. Mi amado, Yo quiero que vivas en mí. mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, y Dios, todo lo que ves se Dios, prepara para ti. Dios, llénanos de ti. Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. Dígale al Señor esta mañana, he preparado un aposento para ti. Sí, Señor, aleluya. Mi amado, Prepárale un aposento a Él. mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Prepara tu vida que Él la quiere llenar. Mi amado, Oh,
Aleluya. Y todo lo que ves lo he preparado para ti. Mi amado, Mi amado, mi amado, yo soy la sombra amiga que te dice vive aquí. adóralo, dígale, yo soy ese necesitado. Yo soy ese que te necesita tanto. Oh, mi amor, que ves Dígale, yo soy ese que necesita de ti. Yo necesito de ti. no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Oh, aleluya. Todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Sí, Señor. Estar contigo una y otra y otra. En tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, Créale. en tu aposento me levantaré. No importa lo que cueste, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Otra y otra vez. Aleluya. Oh, aleluya. Yo soy la sola amiga que te dice vive aquí. Mi amado, Dios. y todo lo que ves le prepara Dios. para ti. Oh, aleluya, aleluya. Dígale, Señor, seguiré buscándote, Dios. Yo quiero recibir más de ti, Dios. Yo quiero recibir poder, Dios. Quiero recibir eso, Señor. Lo anhelo como lo anhelaba Jacob. Lo anhelo como lo deseaba Eliseo, Señor. Así lo anhelo yo hoy, Dios. Gracias, Señor, gracias. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Que este anhelo y esta búsqueda se reactive en nuestra vida, que de aquí antes salga ese deseo más. Sus oraciones, dígale, Señor, yo quiero que tú me bendigas. Cuando uno estrecha esa relación con el Espíritu de Dios, hermano querido, créame que usted podrá dejar incluso cosas que antes eran importantes para usted. Usted ahora las tendrá en segundo lugar por agradar a Dios, por hacer la voluntad de Dios, por seguir avanzando en Dios. No descuides esa conexión que tienes con el Espíritu de Dios. Él no se va, pero tú sí te vas.
Él no se distancia, pero tú sí. Cuando dejas de venir al culto, cuando pierdes la motivación, cuando pierdes la cercanía, cuando le das más importancia a otras cosas, estás dejando que eso apague. Cuando tu yo quiere crecer y te sobrepones a lo que Dios quiere. Vamos a darle gracias a Dios. Levante sus manos y dígale: Señor, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Qué lindo entenderlo. Puede que tu negocio dé dinero, pero tu presencia vale mucho más. Puede que hayas cosas importantes, pero tu presencia me llena. Cuando yo te siento, la vida es diferente. Tu presencia vale mucho más. A veces yo quiero cosas como humano, pero las sacrifico y las dejo porque tu presencia la quiero en mí. A veces mi naturaleza humana y mi cuerpo me piden ciertas cosas, pero las dejo porque tu presencia vale mucho más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios, hermanos. Que Dios les bendiga a todos.